La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Letras Mixtas. Letras Mixtas es este espacio de cultura, este espacio donde invitamos a todas esas personas que en realidad crean tanto, es infinito lo que crean, que nos llenan todos nuestros días de esa luz, como decía mi invitado ahora que lo voy a presentar, esa luz que en realidad es todo complicidad, compañerismo, nos enriquece y sobre todo pues, donde podemos mirar a otras partes para que la vida sea un poquito más sosegada. Hoy tengo conmigo, además de un buen escritor y un buen detective, a un buen amigo, Óscar Rosa. Muy buenas, Quintero. Un placer que estés conmigo. No, placer mío, porque me gusta muchísimo tu programa. Estoy muy feliz y emocionado. Muchas gracias por contar conmigo. No, el que está emocionado soy yo, porque tener cerca a personas con distintas facetas vitales me enriquecen siempre. A mí eso yo he intentado siempre entender, que la vida no es solamente lo que uno hace, sino de quién se rodea. ¿Sí? Porque es ahí donde realmente se producen los vasos comunicantes y aprende uno mucho de todo y además aprende bien. Tengo en mis manos tu libro que estrenamos, que ya está a la venta, de Baker Street al Paseo de la Castellana, sí, de Óscar Rosa. Historia y servicio de los detectives privados. Yo sé que tú eres detective, yo sé que tú haces unos podcasts maravillosos, yo sé, pero ahora también escritor, cuéntanos, tú siempre has escrito, pero ¿y ahora esto? Bueno, ¿por qué? Esto, la frase del título no es casualidad. Eso de Baker Street es una calle emblemática que está en Londres, en el 221B, es donde está la casa museo de Sherlock Holmes. Y entonces el libro, como intenta distinguir y diferenciar lo que es la imagen ficticia y literaria del detective privado del detective de verdad, pues es como un viaje. El viaje, vamos a decir que comienza, como si fuera una metáfora, en Baker Street, ese domicilio que, aunque existe físicamente, pero es un domicilio ficticio dentro de la obra de Arthur Conan Doyle, a Paseo de la Castellana, como si fuera un destino, que son las oficinas donde están las instalaciones, digamos, de mi empresa familiar, que está en Madrid. Entonces es como un recorrido histórico, es una profesión donde hay muchas novelas, todo lo que es relacionado con true crime, con lo que es detective privado, tanto series como películas, pues están en el top, pero somos una profesión donde hay muchos detectives que escriben libros de novela, pero es una profesión donde hay muy poco libro de ensayo. Hay muy pocos detectives privados que hayan hecho una investigación real para rescatar de dónde viene todo, ¿no? Cuáles son los orígenes de nuestra profesión. Abro la primera página y leo Enigma. Enigma es la esencia de lo que supone lo detectivesco. ¿Tenéis distintos tipos de enigma? ¿Cómo analizáis desde la observancia para poder investigar? ¿Cómo es vuestra estructura vital y profesional como detectives? Bueno, existen, vamos a decir, varios tipos de perfiles de detective. Ahí te diferencia mucho entre lo que es el perfil del canon del detective de ficción, pero me voy a basar en lo que es el detective de verdad. Y vamos a diferenciar entre dos tipos de detectives. Estaría, digamos, el detective de campo, el detective que hace seguimientos y hace vigilancias en la calle, y luego está el responsable de una agencia de detectives privados que puede o no hacer trabajos de calle. Lo normal es que cuando ya tiene unos años de experiencia, dirige lo que es la agencia, atiende al cliente, envía los presupuestos, coordina la investigación. Entonces vamos a diferenciar entre esos dos tipos de detectives. Lo normal es que el cliente suele ser el que se pone en contacto con la agencia de detectives privados por una necesidad puntual que pueda tener. Tiene un problema familiar, tengo un hijo que me gustaría conocer las rutinas que tiene de noche y entonces me gustaría saber quiénes son sus compañías, si toma estupefacientes, si bebe alcohol, dónde va. O, por ejemplo, hay un problema de una custodia entre los hijos y se quiere averiguar cuáles son los ingresos reales. Imagínate de uno de del padre, por ejemplo, que manifiesta que el sueldo no le llega a pagar a lo mejor lo que es la manutención que fija el juez. Y realmente sí los tiene. Entonces se hace una investigación. Durante la investigación no se puede averiguar cuánto está cobrando el padre, pero sí se puede averiguar, por ejemplo, cuánto está gastando. Es uno de los ejemplos. O tengo un cliente nuevo, hay una operación importante,
La operación no es en efectivo, lógicamente, y me gustaría conocer lo máximo posible sobre esa empresa con la que voy a trabajar. ¿Es una empresa que paga, no paga? ¿Cuántas empresas vinculadas tiene? ¿Quiénes son los administradores? Como eso hay muchos casos. Bajas laborales ficticias, voy a contratar un nuevo directivo y me gustaría conocer más información de él. Todos esos son los motivos por los que se contacta con una agencia de detectives privados. Entonces, lo habitual es que el detective privado le va a hacer una planificación de lo que es la investigación al cliente. Hay un presupuesto y una vez aceptado, la investigación se hace efectiva y una vez con todas las pruebas recopiladas, se hace lo que es un informe. Y ese informe es el que se le entrega al cliente junto con la factura final, que depende qué tipo de investigación sea. Lo habitual es cobrar una pequeña parte de provisión de fondos para cubrir los gastos iniciales, ¿no?, de esa investigación que se vaya a hacer. ¿Tú crees que lo detectivesco es una ciencia? ¿Por lo empírico, por la metodología? Mira, es curioso, en todos estos años que llevo investigando sobre la profesión de detective, sí te diría que es una ciencia, porque en España podemos centrarnos en el año 1875, pero por ejemplo, países como Francia o Estados Unidos, la profesión empieza en el año 1925. Y desde el principio, todos han tenido que intentar divulgar y diferenciar entre lo que es el detective de ficción de los primeros libros de novela negra del detective de verdad. Y si comparamos los servicios que hacía un detective privado hace 100 años o hace 120 años, lo cierto es que todos los que te he enumerado se podrían haber hecho perfectamente hace 120 años. Rutinas de hijos, custodias, infidelidades, informes comerciales, informes de solvencia, fraude, bajas laborales, todo ese tipo de investigaciones se hacían exactamente igual hace 120 años. ¿Actualmente es una ciencia? Bueno, hay que estudiar 3 años en España para ser detective privado. Es un título propio. Somos de los pocos países del mundo donde existe una regulación desde el año 1951. Y ahí podrías hablar de, oye, el detective nace, se hace. Yo creo que es un recorrido. Lo cierto, aunque me encantaría decirte en mi caso, que desde niño yo leía Sherlock Holmes, Agatha Christie, que me encantaban los libros de novela negra y que desde muy niño quise ser detective privado, en mi caso lo cierto es que no. Mira que mi padre es detective privado, es el que funda la empresa, somos 4 hermanos y soy el mayor. Pero creo que lo que yo te acabo de transmitir, esto es algo muy similar al resto de detectives. Hay muy pocos que yo conozca que han dicho desde niño, yo quiero ser detective privado. No, el destino te lleva y te lleva a ser detective privado, bien porque heredas un negocio familiar, porque entras a trabajar en una agencia de detectives por cosas del destino y luego, una vez que has adquirido la experiencia suficiente, montas la tuya propia, ¿no? Yo te preguntaba esto del cientifismo, de lo empírico, porque quería que llegara a la academia, a lo academicista. ¿Cómo se estudia? ¿Es una carrera al uso? ¿O puede ser logopedia? Es puede un ser título propio medicina? que ya hay una serie de asignaturas pactadas desde el año 1981, donde sale una orden ministerial. Se estudian muchas asignaturas de derecho. Parte del inconveniente que tenemos es que esas asignaturas de derecho la dan abogados. Te digo inconveniente porque muchas veces nos encantaría que ese tipo de materias las pudiera impartir un detective privado, que también damos clase. Son 3 años. Como la criminología, Como la criminología, sí, pero tocamos muy poco lo que es la criminología. Hay una carrera que es criminología y luego hay universidades que tienen la opción de estudiar un año más y puede ser detective privado. Pero lo habitual es que la carrera de detective privado poco tiene que ver con la criminología como tal. En esos 3 años hay universidades donde se tiene que acudir de manera presencial y otras que son de manera virtual, que es por donde se está optando, ¿no? A nivel mundial todo está cambiando, incluso las reuniones con los clientes son de manera virtual. Entonces es mucho más cómodo. Yo, por ejemplo, entre las universidades donde doy clase, una es Salamanca. Durante muchos años he tenido que ir a Salamanca una vez al año, 2 veces al año, para dar clase de manera presencial. Y estamos en Málaga. Tenía que coger un tren a Madrid, de Madrid alquilar un coche, ir a Salamanca. Y los alumnos, lo habitual es que fueran de Salamanca, físicamente, o de ciudades más o menos parecidas, no parecidas, alrededor. Hoy en día la carrera de detective privado o el título propio de detective privado en Salamanca es a nivel virtual. Cuando doy clase me encuentro alumnos prácticamente de toda España entera, alrededor de España. Entonces tienes como 2 opciones. Lo que importa realmente es tener tu diploma de detective, que es lo que te otorga una vez que has estudiado los 3 años. Una acreditación, supongo, también para poder ejercer. No cualquiera puede ser detective, por mucho que uno quiera jugar a Sherlock Holmes. Pero cuando tú tienes el diploma, tú no eres detective todavía. Tú tienes tu diploma de detective y puedes estar muy contento. Tienes la formación. Tú tienes la formación. Luego tienes que ir a seguridad privada. Seguridad privada es como una división que tiene el Ministerio del Interior. Y allí lo que tienes que acreditar es pues, que no tienes antecedentes penales,
que no has sido, por ejemplo, policía ni has formado parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los 2 últimos años. Tienes que entregar como un certificado médico en el que todo está en orden. Idoneidad, sobre todo mental, Sí, sobre todo supongo. eso, que no tienes un siroco ni nada parecido. Y con todo eso te habilitan con una licencia que se llama TIP, que es la tarjeta de identificación profesional. Fíjate que la carrera, que el título de detective privado o la regulación la tenemos desde el año 1951. Y la licencia es correlativa y única para cada uno. Pues ahora están otorgando las 6.500 y algo. Es decir, pocos. desde el año 1951 solamente se han dado 6.500 y algo licencias. Sí, es un número muy poco proporcionalmente si lo comparamos con otros países de alrededor, ¿no? Sobre todo con otras profesiones Sí, o con sí, la sí. población española. Nada más de bares. Si comparas nada más bares, ¿cuántos bares tenemos en Málaga? Y lo comparas con detectives privados a nivel nacional, ¿no? Mejor no compararlo, Sí, vamos a mejor no compararlo compararlo. con librerías. Y esta broma de las librerías me lleva a lo importante. Estamos aquí no solamente para saber un poco de lo detectivesco, sino también por este libro. Está publicado en la editorial Ariel, no lo olvidemos. El autor es Óscar Rosa y hay que comprarlo. Hay que comprarlo, que es muy importante. ¿Por qué compraría yo tu libro si me lo tuvieses que convencer? Mira, yo te convencería, a mí me gusta llamar una biblioteca elemental. Jugando con el elemental, querido Watson, yo te diría una biblioteca elemental. A todos aquellos que le guste todo lo relacionado con el mundo de la novela negra y del mundo del detectivismo, va a tener en sus manos uno de los 5 libros que hay de ensayo en toda España entera sobre la profesión de detective privado, sobre los orígenes, tipos de caso, cómo empieza todo, la diferencia entre los detectives de antes del año 51 y después del año 51. Si eres detective privado, abogado, criminólogo, es un libro que es indispensable que puedas tener. Es un libro que promete que te va a abrir mucho la mente en lo que es la profesión de detective privado. Vas a conocer muy bien la diferencia entre uno real y uno de ficción. Sobre todo vas a conocer casos reales. Hay una parte, por ejemplo, en el último capítulo, que son todas las preguntas que cualquiera le haría a un detective privado, todas están ahí reflejadas. Desde si tenemos pistolas, si podemos investigar asesinatos, qué hace falta para ser detective privado, éticamente qué ocurre si hay un tipo de caso que no puedo que no puedo investigar porque sea ilegal. Pues todo ese tipo de preguntas y respuestas las tienes en el último capítulo. Y luego está todo contado de una manera muy amena, sobre todo a todos aquellos que les gusta el teatro, las series, las películas. Pues hablo de una serie de personajes de ficción, sobre todo en el primer capítulo, para entender un poco pues, esos personajes o esos iconos que de algún modo nos han servido para divulgar y difundir la profesión de detective privado. A mí me encanta decir que Sherlock Holmes, pues aunque a mí no fuera un fanático de él cuando era niño, cada vez me gusta más, lo admiro mucho, pero tú piensa algo. Es difícil encontrar un país del mundo, por muy pedido que sea, que tú le enseñes a alguien el perfil de Sherlock Holmes, delgado, la nariz, el sombrero, y no lo reconozca, quizás con símbolos como Mickey Mouse o Coca-Cola. Todo el mundo conoce lo que es la figura del detective privado, pero sin embargo se conoce muy poco, ¿no?, lo que hace realmente el detective privado. Y esto es lo que van a aprender. Con esta fuerza, con este ímpetu que cuentan las cosas, que además es muy contagioso, ¿cómo y qué va a seguir haciendo Óscar Rosa con la literatura? Pues mira, me gustaría mucho hacer una biografía sobre mujeres detectives. Tengo mucho material recopilado, se llamaba Las Ladies Detectives. Es un tipo de perfil que me ha llamado mucho la atención, el cómo trabajaban las mujeres. Las Ladies Detectives, que es como se llamaban en Estados Unidos o en Inglaterra, en España se llamaban las señoritas detectives, porque las mujeres en España, hasta hace unas décadas, tenían que pedir permiso a los padres o a los maridos para poder ejercer su profesión. ¿Qué ocurre? Que muy pocos padres o muy pocos maridos hubieran querido que su mujer o que su hija trabajara como detective privado. Entonces, ¿qué ocurre? O bien el marido no lo sabía, que estaba trabajando. De hecho, he encontrado una entrevista que ahí la reflejo, donde a una mujer detective le preguntan: ¿y tu novio o tu marido qué dice de todo esto? Y ella dice: ahora mismo él está de viaje, pero de todos modos no lo sabe, ¿no? Entonces, esas señoritas detectives que tienen unas características muy especiales, innatas, para poder investigar, tienen mucha más empatía que nosotros posiblemente a la hora de hacer entrevistas o hacer referencias, por ejemplo, para hablar con un vecino, para hablar con una mujer a lo mejor que tiene un problema de custodia, para atender al cliente, para intentar buscar un argumento especial y hablar con alguien. Lo he valorado mucho. Entonces, me encantaría un libro sobre biografías de detectives. No sé si 5 biografías, 20, 30 o 50 biografías, pero me encantaría un libro sobre biografías de mujeres detectives y luego una tercera parte
pues sería un libro de biografías de hombres, detectives privados, ¿no? Bueno, Por ejemplo. pues nada, supongo que la editorial Ariel estará atenta a Sí, todas estas ahí, secuelas. está con el radar cerca. Claro, claro, estaría muy bien. Una última pregunta. ¿Con qué te quedarías de tu libro? ¿Qué es para ti lo medular? ¿O de qué te sientes más orgulloso de esta parte? Me que has siento escrito? muy orgulloso de toda la investigación que he hecho, porque cuando investigas el pasado o quieres encontrar el nombre de agencias de detectives privados, pues se tiene que tirar mucho de hemerotecas, de periódicos antiguos, de anuncios, y eso requiere que te entre un gusanillo muy especial cuando descubres algo. Mira, la semana pasada descubrí una mujer detective privado de los años 30 en Estados Unidos. En Estados Unidos, los detectives privados en los años 20 y 30 del siglo pasado estaban considerados leyenda. Hacían incluso anuncios de prensa en los años 20 y 30. Esta mujer sale en unos cromos especiales que hacía una marca de cigarrillos que se llamaban Churchman. Pues bueno, pues llevo todo el fin de semana con ella como loco, buscando información de ella. He encontrado dentro de la BBC y de los periódicos británicos, he encontrado material muy interesante que hace que continuamente estés deseando encontrar más y encontrar más. Cuando todo eso que lo encuentras y una vez organizado, pues te sientes muy orgulloso cuando lo ves plasmado y lo ves estructurado. Entonces, ¿de qué parte me siento más orgulloso? Posiblemente del capítulo de los detectives privados y agencias antes del año 51, cómo era. Cuento cómo eran los despachos, cómo se hacía la investigación, el nombre de agencias, los logotipos que se utilizaban, el marketing que se utilizaba en los anuncios antes del año 51 y luego todo lo relacionado con después del año 51. Posiblemente para mí son las dos partes del libro de la que más orgulloso me siento. Bueno, muy bien, pues me parece muy interesante esto Sí, que estás sí. contando. Óscar, ha sido un verdadero placer. Ya sabes que esto pasa muy rápido. Placer mío. Nosotros, como afortunadamente somos amigos, además de personas que nos admiremos en lo creativo y en lo literario y en tu profesión y en todo, nos volveremos a ver. Vosotros y vosotras tenéis que comprar el libro. Os recuerdo, de Baker Street al Paseo de la Castellana, de Óscar Rosa, en la editorial Ariel. No podéis perderlo. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti, Quintero, y un saludo para todos tus telespectadores. Nos vemos muy pronto aquí en Letras Mixtas. Chao, gracias.